Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Hoy nos sumergimos de lleno en un misterio que, sin duda, tiene a muchos de ustedes, y a bastantes de ustedes también, con el corazón latiendo a 1000 por hora, al borde de sus asientos. Sí, estoy hablando de nuestro querido Can Yaman. Ese actor turco que ha logrado conquistar corazones alrededor del mundo con una facilidad pasmosa, que posee esa sonrisa capaz de desarmar al más fuerte y esa mirada que te atrapa en un instante, dejándote sin aliento. Pues bien, hemos estado trabajando incansablemente e investigando a fondo, recopilando cada dato, cada rumor, cada indicio, y hoy estoy aquí para traerles los últimos detalles sobre dónde se encuentra Can Yaman en este preciso momento y, lo que es aún más emocionante, que está tramando. Prepárense porque lo que viene está cargado de sorpresas que estoy segura les encantarán. Y si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito de corazón, con la sinceridad que me caracteriza, a que se suscriban a este canal. Tenemos un caudal de contenido interesante que estamos preparando con mimo y dedicación, y créanme, al suscribirse se aseguran de no perderse absolutamente nada de lo que estamos cocinando a fuego lento para ustedes. Ahora, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, agarremos nuestro café o nuestra bebida favorita, y vayamos directo al grano, porque aquí no andamos con rodeos. ¿Dónde está nuestro galán turco? La verdad es que Can Yaman no es de esos artistas que se conforman con estar quietos, sentados esperando que las cosas sucedan. Él es un espíritu inquieto, siempre en movimiento, ya sea por exigencias de su intensa carrera profesional o por los avatares de su vida personal, la cual, como bien saben, despierta una curiosidad insaciable en sus fans. Últimamente los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día, corriendo como pólvora por las redes sociales y los foros de fans. Algunos afirmaban con vehemencia que se encontraba en Italia, otros, con la misma seguridad, aseguraban que estaba en Estados Unidos, y unos cuantos más aventurados, movidos por la esperanza de un proyecto sorpresa, incluso sugerían que había regresado a Turquía para un proyecto secreto. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de tantos susurros? Pues la respuesta, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, es un poco más compleja de lo que parece a simple vista, y hoy les voy a contar todo, absolutamente todo, lo que hemos podido averiguar tras nuestra exhaustiva investigación. Lo último que se sabía de forma más concreta y verificable, y esto ocurrió no hace tanto tiempo, es que Can Yaman se encontraba en la deslumbrante Italia. Y no antes de que piensen que estaba allí simplemente disfrutando de unas merecidas vacaciones, déjenme aclararles que no era el caso. Recuerden que su conexión con Italia es algo que va mucho más allá de una simple visita. Ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos en el país de la bota, ha cosechado una legión inmensa de fans en la tierra de la pasta y la ópera, y además, ha demostrado públicamente un cariño genuino y profundo por la cultura italiana. De hecho, se le ha visto en innumerables ocasiones disfrutar de su exquisita gastronomía, pasear por sus paisajes de ensueño, y hasta ha protagonizado algún romance mediático que resonó con fuerza en Italia, y que, para sorpresa de muchos, aún hoy, muchos de sus seguidores más acérrimos recuerdan con vívida nostalgia. Pero, ¿qué estaba haciendo específicamente allí? Pues según las informaciones que nos han llegado, a través de fuentes fiables y conexiones privilegiadas, estaba completamente inmerso en el rodaje de un nuevo y ambicioso proyecto cinematográfico. Se trata de una película que, a juzgar por los pocos detalles que se han filtrado, promete ser un verdadero éxito de taquilla, y cuya escasa información oficial, como saben, solo sirve para alimentar aún más la expectación y la emoción entre sus seguidores. Este nuevo proyecto, del cual, por razones obvias de confidencialidad y porque la información oficial aún es escasa, no podemos revelar el título por el momento. Es una coproducción de gran envergadura que involucra a Italia y a varias productoras internacionales de renombre. Esto sin duda nos da una clara pista de la magnitud y el alcance de lo que se está gestando en este momento. Can Yaman, como es habitual en él, como parte de su ADN profesional, se está entregando por completo a este nuevo desafío actoral, poniendo toda su pasión y talento en cada escena. Se rumorea, y los rumores en este ámbito suelen tener un trasfondo de verdad, que su personaje en esta película es bastante complejo, incluso podríamos decir que es un giro de 180 grados respecto a los roles que lo catapultaron a la fama mundial. Esto significa, y es algo que me emociona enormemente,
Poder adelantarles que veremos a un Kanyaman diferente, explorando facetas más profundas y quizás inexploradas de su talento interpretativo. Y créanme, queridos seguidores, eso es algo que sus seguidores más fieles, aquellos que valoran su arte por encima de todo, están esperando con una ansiedad casi insoportable. Pero las noticias sobre Kanyaman, para su fortuna y la nuestra, no terminan ahí. Porque, como les decía al principio, él es un verdadero torbellino, una fuerza imparable. Mientras estaba en Italia, volcado por completo en el trabajo de esta prometedora película, también ha mantenido una presencia muy activa y constante en sus redes sociales. A través de estas plataformas, nos ha regalado pinceladas de su día a día, momentos de su riguroso entrenamiento físico, y también instantes de ocio y disfrute. Ha compartido fotografías y vídeos, capturados desde lugares emblemáticos y cargados de historia en Italia, haciendo las delicias de sus miles y miles de fans que siguen cada uno de sus pasos virtuales. Es cierto que a veces estas publicaciones, intencionadamente o no, pueden ser un poco ambiguas, un tanto crípticas, y ahí es precisamente donde surgen las especulaciones, los debates y las teorías entre sus seguidores. Por ejemplo, una foto suya en un lugar que no reconocemos al instante, o un comentario aparentemente inocuo pero cargado de doble sentido, pueden desatar una auténtica ola de comentarios, de preguntas y de teorías elaboradas por sus fans más detectives. Y hablando de especulaciones, hay un tema que de forma innegable siempre da para hablar, que genera un revuelo constante y que despierta la curiosidad de todos, su vida amorosa. Aunque nuestro enfoque principal aquí es su carrera profesional, su talento y sus proyectos, es innegable que la vida personal de Kanyaman despierta un interés masivo y no podemos ignorarla por completo. Recientemente han circulado rumores persistentes sobre una posible reconciliación o incluso el inicio de una nueva relación sentimental. Sin embargo, como siempre ha sido su norma, él mantiene un perfil extremadamente discreto al respecto, evitando las cámaras y los titulares sensacionalistas cuando se trata de sus asuntos del corazón. Su prioridad, o al menos así parece ser en este momento de su carrera, es enfocarse al 100% en su trabajo y en su crecimiento profesional. Y sinceramente creo que es lo mejor para él, para su tranquilidad, y también para sus fans, que somos los principales beneficiados de disfrutar de su inmenso talento en la pantalla, en cada proyecto que emprende. Cuando él decida que es el momento adecuado, y a su manera, seguramente compartirá detalles sobre su vida personal. Ahora volvamos a lo que nos apasiona, su actividad profesional y sus proyectos futuros. Más allá de este fascinante proyecto cinematográfico en Italia, se sabe que Kanyaman tiene otros planes, otros sueños, otras ambiciones en mente. Su visión de futuro y su ambición no se limitan exclusivamente a la actuación, aunque sea su gran pasión. Como muchos de ustedes ya saben, él posee una notable faceta empresarial y también un interés muy marcado y profundo en otros aspectos del vasto y complejo mundo del entretenimiento. Se está hablando muchísimo, con una intensidad considerable, de la posibilidad de que regrese a la televisión, pero esta vez, y esto es lo verdaderamente interesante, con proyectos en los que él mismo esté involucrado directamente en la producción o incluso en la escritura. Es decir, está buscando tener un mayor control creativo sobre el contenido que produce y en el que participa, y eso, queridos amigos, es un paso evolutivo completamente natural y esperado para un artista consolidado y exitoso como él. Además, y esto es algo que entusiasma enormemente a sus fans turcos, se rumorea con mucha fuerza la posibilidad de que se embarque en un nuevo proyecto televisivo en su país natal, Turquía. Después de su arrollador y meteórico éxito con series que lo catapultaron a la fama internacional como Erkencikus o Dolunay, sus seguidores en Turquía, y en el resto del mundo que sigue la producción turca, están deseando verlo de nuevo en una producción de su país. Las especulaciones apuntan a que podría tratarse de una serie de drama, algo más intenso, quizás un poco más oscuro y complejo que sus trabajos anteriores, lo que le permitiría explorar otro tipo de personajes, otras temáticas y demostrar la amplitud de su registro actoral. Y sinceramente creo firmemente que sería fantástico verlo interpretar un papel de esta naturaleza. Tiene la intensidad, la presencia escénica y el carisma necesarios para hacerlo de manera magistral. Y si todo esto fuera poco, ha habido noticias muy alentadoras sobre sus proyectos filantrópicos. Kanyaman siempre ha demostrado tener un gran corazón, una sensibilidad social muy marcada y un compromiso real con diversas causas benéficas. Ha estado involucrado activamente en diferentes iniciativas de ayuda, y se espera y deseamos que continúe con esta loable labor. Su fundación, que lleva su propio nombre, está inmersa en diversos proyectos de ayuda,
enfocados especialmente en la infancia y la juventud. Es verdaderamente admirable ver cómo utiliza su plataforma, su fama y su influencia para generar un impacto positivo y duradero en la sociedad. Su generosidad y su deseo de contribuir al bienestar de los demás son cualidades que lo hacen aún más querido por sus seguidores. Entonces, para hacer un resumen conciso de los últimos detalles que hemos podido recopilar tras nuestra investigación, podemos decir lo siguiente: Kanyaman ha estado residiendo y trabajando intensamente en Italia, sumergido en el rodaje de una importante película de carácter internacional. Paralelamente a esto, ha mantenido una presencia muy activa y cercana en sus redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida, de su rutina y manteniendo la conexión emocional con sus seguidores. Pero no solo eso, porque sus planes de futuro son ambiciosos y prometedores. Se vislumbran emocionantes proyectos de cine y televisión, tanto en Italia como en Turquía, y además, continúa firme y comprometido con su importante labor filantrópica. Es sin duda alguna un artista en constante evolución, que no se conforma con lo logrado y que siempre está buscando nuevos retos y horizontes que conquistar. Es fundamental recordar, y esto es un consejo importante para todos los seguidores del mundo del espectáculo, que la información a veces fluye de forma fragmentada, a través de rumores, filtraciones y especulaciones. Nosotros nos esforzamos día a día por traerles la información más fiable, contrastada y veraz posible. Por eso, aunque compartimos con ustedes cada detalle que vamos conociendo, siempre con esa pizca de intriga y emoción que tanto nos gusta, también les pedimos paciencia y que estén muy atentos a los anuncios oficiales. Kanyaman es un profesional en toda regla y, cuando esté listo, será él mismo quien comparta los detalles de sus próximos proyectos con sus seguidores. Lo que sí es absolutamente seguro e irrefutable, es que su carrera sigue en una imparable trayectoria ascendente. Ha demostrado ser un actor versátil con una capacidad innata para interpretar diferentes registros, para conectar emocionalmente con audiencias de todas las culturas y nacionalidades. Su carisma es innegable, una cualidad que lo distingue y lo hace único, y su dedicación a su arte es verdaderamente admirable y digna de elogio. Sea donde sea que se encuentre ahora mismo, y sea lo que sea que esté haciendo, estoy segura de que está trabajando arduamente, con la misma pasión y entrega de siempre, para ofrecernos lo mejor de sí mismo y brindarnos experiencias inolvidables a través de su talento. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante recorrido por los últimos detalles y las novedades más candentes sobre nuestro querido Kanyaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta actualización detallada, y que les haya mantenido enganchados de principio a fin. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre todo esto que hemos compartido. ¿Qué tipo de proyectos creen que le sentarían mejor a Kanyaman en esta nueva etapa de su carrera? ¿Tienen alguna teoría propia sobre su paradero actual o sus próximos pasos, basándose en las pistas que hemos ido dando? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos proporcionado, no olviden, por favor, darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta pasión que compartimos. Y si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad de seguidores, suscríbanse ahora mismo. Es un proceso fácil, rápido y completamente gratuito, y así se aseguran de que no se pierden ni una sola de nuestras aventuras informativas y de entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes admiradores de Kanyaman. Así podremos seguir creciendo juntos, aprendiendo y disfrutando. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme hoy en este nuevo vídeo. De verdad, su apoyo incondicional significa el mundo para mí y para todo el equipo de. Su interacción, sus comentarios, sus likes, todo suma y nos motiva a seguir adelante. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias frescas, más curiosidades fascinantes y por supuesto mucho más contenido que estoy segura les encantará. Hasta la próxima y que tengan un día fantástico, lleno de alegría y sorpresas.